bienvenido a Tus Decretos. Un canal para ayudarte a desarrollar tu intuición y llenar tu vida de buena energía. Para esta ocasión, queremos compartirles las enseñanzas. Recuerden suscribirse y dejarnos sus likes y comentarios. Esto es Tus Decretos. Bienvenidos. Parte 2. 4. Wei. El Tao nada hace y, sin embargo, nada queda sin hacer. Estas famosas palabras de Lao Tzu no pueden ser tomadas, obviamente, en su sentido literal, puesto que el principio de la no acción, Wu Wei, no puede considerarse como inercia, pereza, laissez-faire o mera pasividad. Entre los diversos significados de Wei, encontramos el de ser, hacer, realizar, practicar, representar y en la forma de significa falso, fingido, imitado. Pero en el contexto de los escritos taoístas significa, de un modo absolutamente claro, compulsión, entremetimiento y artificio, en otras palabras, tratar de actuar contra la corriente de Li. Así, Wu Wei, en el sentido de no forzar, es lo que queremos expresar cuando nos referimos a seguir la corriente, penetrar con el punzón, nadar con la corriente, orientar las velas con el viento, seguir la marea en su fluir y adaptarse para conquistar. Esto se encuentra, quizás, mejor ejemplificado en las artes japonesas del judo y el aikido, en las que un oponente es derrotado por la fuerza de su propio ataque, y el arte más reciente alcanza tal grado de habilidad que he visto a un atacante caer al suelo sin siquiera ser tocado. Este principio puede ser ilustrado con la parábola del pino y el sauce que se ven sometidos a una fuerte nevada. La rama del pino, que es rígida, se quiebra bajo el peso, pero la del sauce se doblega ante este y la nieve cae. Nótese, de todos modos, que el sauce no es débil sino elástico. Así, Wu Wei es el estilo de vida de quien sigue la corriente del Tao y debe ser entendido principalmente como una forma de inteligencia, o sea, como una forma de conocer los principios, estructuras y tendencias de las cuestiones humanas y naturales también, que uno utiliza la menor cantidad de energía para ocuparse de ellas. Pero este tipo de inteligencia no es, como hemos visto, sencillamente intelectual, es también la inteligencia inconsciente de todo el organismo y, en particular, la sabiduría innata del sistema nervioso. Wu Wei es una combinación de esta sabiduría con la actitud de seguir, en todos nuestros actos, el camino de la menor resistencia. No se trata de la simple anulación del esfuerzo. En el judo, por ejemplo, uno utiliza el músculo, pero solo en el momento preciso, cuando el oponente está falto de equilibrio o se ha esforzado demasiado. Pero incluso este esfuerzo posee una cualidad peculiarmente natural, llamada chei, que es aproximadamente equivalente al término sánscrito prane, una energía asociada con la respiración. Esto puede ser ilustrado mediante el ejercicio aikido del arma inflexible. El arma se extiende hacia adelante y se invita al oponente a doblarla. Si se sujeta el arma con rigidez, seguramente un oponente fuerte la doblará. Si, por el contrario, se la sostiene suavemente, con la mirada fija en un punto distante y con la idea de que es una manguera de goma en la que el agua fluye hacia ese punto, resultará sumamente difícil doblarla. Sin hacer fuerza, uno simplemente supone que el arma permanecerá inamovible, ocurra lo que ocurra, debido al fluir de chei. Mientras dura la prueba, exhala lentamente, como si lo hicieras desde el vientre, y piensa que el aliento se mueve a través del arma. Esto es, quizás, una forma de lo que llamamos, o mejor dicho llamamos erróneamente, autohipnosis, que no tiene nada que ver con el sueño. Pienso que una habilidad de este tipo puede emplearse para abrir la consistente tapa de un jarro. Además, conocí a un viejo maestro zen, de aspecto débil, que, recostado sobre pesadas rocas, era capaz de moverlas. Al igual que el agua obedece a la gravedad y, al sentirse atrapada, se eleva para encontrar una nueva salida, Wu Wei encarna el principio de que la gravedad es energía. Así los taoístas ven en la gravedad una corriente constante que puede ser utilizada en el mismo sentido que el viento o la marea. El caer con la gravedad constituye la inmensa energía de la Tierra girando en su órbita alrededor del Sol.
La frase Bu Wei fue utilizada una vez, y solo una vez, por Confucio. El maestro dijo, no fue el emperador Shang quien no hizo nada, Bu Wei, y sin embargo gobernó adecuadamente. ¿Y qué es lo que hizo? Simplemente reformó su persona y adoptó una actitud acorde como gobernante. El principio, en su sentido político, fue expuesto ampliamente por Senpuai, M337, en una obra perdida, llamada Zentzu, de la que solo se conservan citas de otros autores y que, tal vez, debe ser anterior a las obras de Lao Tzu y Chuang-Tzu. Él lo explicó, simplemente, como una delegación de la autoridad y de los deberes administrativos, como la no implicación del emperador en los inquietantes detalles de la tarea de gobernar. En la obra de Lao Tzu y en la de Chuang-Tzu, significa esto y mucho más, puesto que Lao Tzu, en particular, debe ser interpretado desde niveles muy diferentes. El Tao Te Ching debe ser considerado como un manual de asesoramiento sobre el gobierno, como un libro sobre filosofía natural o como un compendio de la sabiduría metafísica y mística. Como Creel señala, estos primeros taoístas escribieron en los tiempos terriblemente agitados del periodo de los estados en guerra, -403 a 221, momento en que el laissez-faire aplicado a la política habría resultado suicida, y, sin embargo, no eran en modo alguno personas estúpidas. Así, consideraremos en primer lugar el aspecto político de Bu Wei. Las obras de Lao Tzu y Chuang-Tzu, como comentarios de su propia época, señalan que la ambición por el poder político es una insensatez tan absoluta que representa una carga para quienes lo ejercen. Como podemos ver claramente en nuestros días, nadie que esté en sus cabales querrá ser el gobernante supremo de ninguna gran nación, pues no es posible imaginar un modo de vida más turbulento, frustrante, angustiante y exigente, en el que uno nunca está fuera del alcance del teléfono. Se encuentra constantemente acompañado por guardias y debe tomar decisiones trascendentales sobre la base de una información oculta y escasa, minuto a minuto. Bajo semejante presión, nadie puede seguir siendo un ser humano con tiempo para detenerse y contemplar, para deambular por los bosques con uno o dos amigos poco importantes políticamente o para sentarse a solas en la playa y contemplar el mar. El gran poder es inquietante y el poder total es tedioso hasta tal punto que incluso Dios renuncia a él y, en cambio, pretende ser una persona, un pez, un insecto o una planta, el mito del rey que deambula disfrazado entre sus súbditos. Así, Lao Tzu, cap. 60, aconseja al gobernante gobernar el mundo del mismo modo en que cocinaría un pescado pequeño, o sea, no darle tantas vueltas en la cacerola como para que llegue a desintegrarse, e imagina el estado ideal como uno no más grande que una aldea. Supongamos que existe un pequeño estado con unas pocas personas. Aunque existan diversos artefactos mecánicos, no serán utilizados. La gente será consciente de su mortalidad y de su imposibilidad de prolongarse en el tiempo. Aunque posean embarcaciones y carruajes, no viajarán en ellos. Aunque posean armas, no las exhibirán. Restablecerán el uso de las cuerdas y los nudos para llevar sus cuentas. Estarán satisfechos con su comida. Contentos con sus ropas, cómodos en sus hogares y felices con sus costumbres, aunque los estados vecinos se encuentren al alcance de la vista, y el canto de los gallos y el ladrido de los perros al alcance del oído. La gente no emigrará en toda su vida. Debe entenderse, entre paréntesis, que tanto Lao Tzu como Chuang-Tzu poseen el humor de exagerar, este último, a veces, elige incluso ejemplos verdaderamente descabellados para ilustrar el tema. Por ello, en este caso, Lao Tzu no debe ser considerado con absoluta seriedad, pero sí deja bien sentado que la gente se sentiría mucho mejor si refrenara su ambición, aminorara el ritmo de la vida y no despreciara el trabajo manual. En todo escrito taoísta se percibe una nostalgia por el hombre verdadero de los tiempos pasados, lo que recuerda a Rousseau y la idealización del noble salvaje del siglo más XVIII, una nostalgia que la antropología en boga ha lamentado durante mucho tiempo.
Pero en nuestros días nos preguntamos, ¿una larga vida es algo tan bueno si diariamente la vivimos con el temor a la muerte o en la búsqueda constante de la satisfacción de un mañana que nunca llega? ¿Es el progreso tecnológico una enfermedad sintomática de la incapacidad de concentrarse en el presente y disfrutarlo? Como señala Chuang Tzu, el hombre de la virtud perfecta, cuando descansa, no tiene pensamientos, cuando entra en acción, no posee ansiedad. No reconoce el bien y el mal, lo bueno ni lo malo. En el interior de los cuatro mares, donde todo sirve, ahí reposa. Los hombres se aferran a él como niños que han perdido a sus madres, se reúnen a su alrededor como viajeros que han equivocado su rumbo. Posee riquezas para ahorrar, pero no sabe de dónde provienen. Tiene alimentos y bebidas más que suficientes, pero no sabe quién los suministra. En época de perfecta virtud, los hombres buenos no son apreciados, el talento no es visible. Los gobernantes son simples guías, mientras las personas son tan libres como el ciervo salvaje. Son honrados sin ser conscientes de las obligaciones hacia sus vecinos. Se aman mutuamente sin ser conscientes de la caridad. Son honrados sin ser conscientes de la buena fe. Actúan libremente en todas las cosas, sin reconocer obligaciones hacia nadie. Así, sus actos no dejan huella, sus asuntos no pasan a la posteridad. Al mismo tiempo, esto nos trae a la mente un pasaje de Souro. He visto el sol poniente iluminando el costado opuesto de un majestuoso pinar. Los rayos dorados se deslizaban entre medio de los árboles como en el interior de un vestíbulo imponente. Yo estaba impresionado, como si alguna familia antigua y totalmente admirable y radiante se hubiese instalado allí, desconocida para mí, para quien el sol era un sirviente que no había ingresado en la sociedad del pueblo, ni había sido llamado. Vi su parque, sus patios de recreo, más allá del bosque. Los pinos les proporcionaban vivienda a medida que crecían. Su casa no estaba a la vista, los árboles crecían en medio de ella. No sé si oí o no los sonidos de una risa sofocada. Parecían recostarse bajo los rayos del sol. Tienen hijos e hijas. Ellos están muy bien. La senda del carro del campesino, que conduce directamente hacia su vestíbulo, de ningún modo los dispersa, como el turbio fondo de un estanque es visto a veces a través de los reflejados cielos. Ellos no saben que él es su vecino, no obstante, yo lo oigo silbar mientras conduce su carro y sus animales a través de la casa. Nada puede igualar la serenidad de sus vidas. Su escudo de armas es, sencillamente, un liquen. Lo he visto pintado sobre los pinos y los robles. Sus áticos estaban en las copas de los árboles. No conocen la política. No había ruido de trabajo. No noté que estuvieran tejiendo o hilando. Sin embargo, noté, cuando dejé de escuchar el viento, el más dulce murmullo musical imaginable, como el sonido de sus pensamientos. No tenían pensamientos ociosos, y ningún extraño podía ver su trabajo, puesto que su quehacer no consistía en nudos y relieves. ¿Es posible tal estado de cosas, o es todo un sueño inútil? Recordando que Chuang Tzu exagera para asentar su punto de vista, el mensaje práctico parece consistir en que quienes hacen lo posible por perfeccionarse a sí mismos y al mundo por medios violentos, solo originan problemas. Ah, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? El idealismo de las revoluciones francesa, americana y rusa ha conducido, tarde o temprano, a excesos de violencia que se justifican por estar destinados a la liberación y al bienestar de los pueblos oprimidos. Ha existido algo así como dejar en paz a la humanidad, pero jamás ha existido algo semejante a gobernar a la humanidad con éxito. Se respetaron las energías originales por temor a que las disposiciones naturales de los hombres se pervirtieran y su virtud se perdiera. Pero si sus disposiciones naturales no se pervierten ni su virtud se manipula, ¿qué lugar le queda al gobierno? Si reflexionamos sobre ello, el gobierno implica, simplemente, una ausencia de responsabilidad en el supuesto de que asumamos que existen personas, diferentes a nosotros mismos, que realmente saben cómo manejar las cosas. Pero el gobierno,
que aparentemente actúa por el bien del pueblo, se convierte en una empresa que solo se sirve a sí misma. Mantener las cosas bajo control genera leyes de creciente complejidad e ininteligibilidad, y obstaculiza el trabajo productivo exigiendo tanto papeleo que el registro de lo que se ha hecho adquiere mayor importancia que lo que realmente se ha hecho. Sobre este tema queda mucho por hablar, pero en la inquietud actual que ha engendrado la superpoblación, la contaminación, el desequilibrio ecológico y los desastres que puede provocar la fisión nuclear, solo rara vez se reconoce que las naciones gobernadas se han convertido en instituciones autodestructoras, paralizadas y embarradas en sus propias complicaciones, cuando no sofocadas bajo montañas de papeles. La moral taoísta presupone que las personas que desconfían de sí mismas y de los demás están condenadas a la destrucción. Otro punto a considerar es el de que ni un individuo ni una sociedad pueden refrenarse a sí mismas, aunque actualmente suele reclamarse que eso es, precisamente, lo que debemos hacer. Mientras utilicemos la fuerza, ya sea física o moral, para perfeccionarnos a nosotros mismos y al mundo, estaremos malgastando energía que, en cambio, debe ser aplicada a cosas que pueden hacerse. Este no es el lugar más adecuado para analizar todos los detalles de estos problemas. Digamos solamente que la visión taoísta defiende la idea de que debemos intentar la desesperada jugada de confiar en nosotros mismos y en los demás. De todos modos, al describir la comunidad ideal, Lao Tzu señala que, aunque la gente posee armas, no las exhibe, ya que éstas son, hasta cierto punto, una extensión natural de los dientes, garras y caparazones. La visión taoísta de la naturaleza no era sentimental. Reconoce que en algunas ocasiones es necesario emplear la violencia, pero no sin remordimiento porque el mejor militar no es marcial. El mejor guerrero no es violento. Con respecto a este punto, los confucianos y los taoístas eran de la misma opinión. Porque a todas las virtudes, Confucio no antepone la rectitud, y, sino la piedad humana, yen, que no significa tanto benevolencia, como se la traduce frecuentemente, sino entera y sinceramente humano, una cualidad que aquel se negó a definir, del mismo modo que Lao Tzu no define el Tao. La verdadera naturaleza humana exige una gran capacidad, y el camino que conduce a ella es difícil de alcanzar. No puedes levantarlo con tus manos y no puedes alcanzarlo caminando. Aquel que se aproxima en mayor grado que otros, ya puede ser llamado un verdadero hombre. ¿No resulta difícil para un hombre tratar de alcanzar este modelo por el mero esfuerzo? Por lo tanto, si el caballero mide a los hombres por el modelo absoluto de la rectitud, entonces es difícil ser un hombre verdadero. Pero si los mide de acuerdo con el modelo del hombre, entonces las personas superiores tendrán algún modelo al que ajustarse. Durante mucho tiempo ha resultado difícil hallar ejemplos de hombres verdaderos. Solo el hombre superior puede alcanzar ese estado. En consecuencia, el hombre superior no intenta criticar a las personas por lo que fallan él mismo y no avergüenza a las personas por sus fallas. El que no es un hombre verdadero no puede soportar la pobreza durante mucho tiempo, ni puede soportar la prosperidad durante mucho tiempo. Un hombre verdadero es feliz y natural viviendo de acuerdo con los principios de la verdadera naturaleza humana, pero un hombre, meramente sensato piensa que es ventajoso hacerlo así. El hombre superior realiza su vida sin ningún curso de acción preconcebido y sin ningún tabú. Simplemente, decide lo que es correcto hacer por el momento. Los santurrones son los ladrones de la virtud. En otras palabras, un hombre verdadero no es un modelo de rectitud, un pedante ni un mojigato, sino que admite que algunos fallos son tan necesarios en la naturaleza humana auténtica como lo es la sal en un guiso. Es imposible vivir con personas meramente rectas, porque carecen de humor, no permiten que la verdadera naturaleza humana se exprese y son peligrosamente inconscientes de sus propias sombras. Como todos los legalistas y chismosos, tratan de situar el mundo en un lecho de Procusto de regulaciones lineales, de modo que son incapaces de contraer compromisos razonables. En la guerra pelean hasta la muerte por la rendición incondicional y, en nombre del principio de rectitud,
arrasan un territorio que sería mejor que capturaran y disfrutaran de una manera egoísta, pero mucho menos dañina. Según la esencia del bugoy político, uno no debe intentar cumplir las leyes en contra de la naturaleza humana mandando a la gente a la cárcel por pecados o delitos sin víctimas mal dispuestas. La confianza en la naturaleza humana imputa la aceptación de lo bueno y malo en ella, y resulta difícil confiar en aquellos que no admiten sus propias debilidades. Por ejemplo, consideremos lo que ocurrió en China en el año 221, cuando la dinastía Qing subió al poder. Su política fue formulada por el duque Shang, a principio del año 360, en el estado occidental de Qing. Los altos honores del estado se reservaron al servicio militar y a los logros en la guerra. Incluso los nobles de sangre real eran clasificados nuevamente sobre la base del servicio militar. Los nobles que no poseían distinciones militares fueron rebajados al grado de plebeyos. El objetivo consistía en crear un pueblo que considere la guerra del mismo modo que un lobo hambriento mira un trozo de carne. Si la única vía para alcanzar la riqueza y el honor es el combate, cuando la gente oiga que hay guerra, se felicitará mutuamente, en las casas y en la calle, al comer y al beber, las canciones que cantarán hablarán de la guerra. Un gobernante capaz de lograr que su pueblo se deleite en la guerra, se convertirá en rey de reyes. Con el fin de hacer cumplir las nuevas leyes, se organizó a la población en pequeños grupos de 5 o 10 familias cada uno, y se pidió a los miembros de cada grupo que vigilara e informara sobre los demás. La exitosa revelación del crimen mediante tal espionaje e información fue premiada en la misma escala que el asesinato del enemigo en el campo de batalla. Proteger a un criminal se castigaba con la misma pena que rendirse ante el enemigo en la guerra. Después de que el estado de Qing unificara toda China mediante la conquista, entre los años 360 y 221, Shi Huangdi, emperador de Qing, llegó a ordenar la quema de todos los libros no relacionados estrictamente con las artes prácticas y, al igual que Hitler, declaró que estaba fundando una dinastía que subsistiría durante 1000 años. Pero cuando él murió, en el año 210, el pueblo se rebeló bajo el liderazgo de Liu Pan, que se convirtió en el emperador Ankao Tsu, fundador de la dinastía Han, que permaneció, con un breve interregno, durante 400 años, desde el año 200 al más 200. Cuando su ejército revolucionario entró triunfalmente en la capital, él convocó a una reunión a los ancianos del pueblo y les manifestó que conocía el sufrimiento que habían padecido bajo el tiránico gobierno del imperio de Qing y que aboliría todas sus leyes represivas. Así pues proclamó que, en lo sucesivo, solo 3 simples leyes prevalecerán, a saber, que los homicidas serán castigados con la muerte, y el ataque y el robo serán justamente castigados, de acuerdo con los hechos de cada caso. Esta política, proclamada en un principio para aliviar al pueblo del régimen autoritario de demasiados gobiernos, fue llevada a cabo conscientemente por uno de los grandes estadistas del Imperio Han. En el año 210, el segundo año del imperio, el general Tsao, uno de los grandes generales de la revolución, fue nombrado gobernante del populoso y económicamente avanzado estado de Chei, en la costa oriental. Eligió a un viejo filósofo para que fuera su principal consejero. El anciano era partidario de Lao Tzu y le dijo al gobernante que el mejor modo de gobernar el gran estado, que abarcaba 70 ciudades, era no hacer nada y dar al pueblo un descanso. Durante los 9 años que permaneció en el gobierno, el gobernante siguió religiosamente su consejo. El pueblo prosperó y su administración fue considerada como la mejor del imperio. Cuando en el año 193 fue designado primer ministro, volvió a poner en práctica su filosofía a escala nacional. Cuando en el año 179 el emperador Wen Ti y la emperatriz taoísta, Tiouyu, ascendieron al trono, abolieron la responsabilidad colectiva familiar por el delito, el castigo mediante la mutilación y los impuestos al comercio interestatal. Redujeron el impuesto a la tierra a 1/30 parte de la producción y trataron, lo mejor que pudieron, de concluir la guerra en las fronteras del imperio.
La emperatriz Tianyu convenció a toda la corte de que leyera a Lao Tzu. Su consejo bien podría ser adoptado por los actuales potentados en China, Rusia y Estados Unidos de América. ¿Cuántas más leyes y prohibiciones se practican en el imperio? Más empobrece el pueblo. ¿Cuántas más armas conserva el pueblo? Más desorden y confusión reinan en el país. ¿Cuántas más artes e industrias desarrollan los hombres? Más cosas frívolas e inútiles se producen. ¿Cuántas más leyes y regulaciones dictan los gobiernos? Más salteadores y ladrones existen. Ahora cabría preguntarse si Wu Wei y seguir la corriente del Tao pueden desarrollarse mediante alguna disciplina espiritual o psicológica, tal como es el yoga o el Tso Chean, en japonés, Saseri. Prácticas de este tipo han sido generalmente empleadas entre los que cree la denominado taoísta Xian, tema que se tratará con más detalle en el próximo capítulo. Probablemente, bajo la influencia del budismo y otras disciplinas hindúes, estos taoístas se interesaron por el control de la respiración, el yoga sexual, la alquimia y la medicina, con el propósito de alcanzar la inmortalidad, y fundaron incluso una iglesia taoísta que ordenaba sacerdotes y monasterios. Pero ni Lao Tzu ni Chuang Tzu tenían interés alguno en la inmortalidad, y lo que tenían que decir, si es que tenían algo que decir, sobre la meditación formal y la adquisición de poderes físicos, es mínimo. Antiguamente, los hombres verdaderos nada sabían acerca del amor a la vida ni del odio a la muerte. La entrada en la vida no les producía alegría, al dejarla, no oponían resistencia. Iban y venían tranquilamente. No olvidaban cuál había sido su comienzo y no averiguaban cuál sería su fin. Aceptaban su vida y gozaban de ella, olvidaban todo temor a la muerte y retornaban a su estado anterior a la vida. Así pues, no existía en ellos la necesidad de que la mente se opusiera al Tao y de que lo humano resistiera a lo celestial. Lejos de utilizar algún artificio o método para alcanzar el poder espiritual, para controlar o para elevarse por encima de las transformaciones de la vida y la muerte, Chuang Tzu parece regocijarse, simplemente, de poder asistir al proceso. Has tenido el valor de nacer humano y te sientes contento. Pero este cuerpo se ve expuesto a innumerables cambios que nunca concluyen. ¿No te brinda esto ocasiones incalculables de goce? Más aún, el sabio goza de aquello de lo que no tiene posibilidad de separarse y que hace que todas las cosas se sientan protegidas. Tiene igualmente en cuenta la muerte temprana como la vejez tardía, su principio y su fin, y los otros hombres le imitan en esto. ¿Cuántos más harán lo mismo con respecto a eso, el Tao, del que dependen todas las cosas y del que surge toda transformación? En otras palabras, lo que comúnmente se tiene como el mundo vacilante, imprevisible, peligroso e incluso hostil, incluyendo las emociones caprichosas de cada uno y los sentimientos internos, es, realmente, el propio ser y hacer. El sentido mismo de que esto no es así forma parte, a su vez, de su ser así. Desde el punto de vista del taoísmo contemplativo, denominación de Creel, y primitivo, cualquier ejercicio deliberado por cultivar el Wu Wei parecerá autocontradictorio. Utilizando una metáfora de Chuang Tzu, sería golpear un tambor en busca de un fugitivo, o, como dijeron posteriormente los budistas Chean, ponerle patas a una serpiente. De acuerdo con Lao Tzu, cap. 38, uno podría decir, el Wu Wei superior no aspira al Wu Wei, y así es verdaderamente Wu Wei. Comprender esto no es una cuestión de caer en la cuenta intuitivamente, ni, por el contrario, el resultado de alguna disciplina. Del mismo modo, el truco de representar una tercera dimensión dibujando líneas en perspectiva no requiere ninguna preparación, simplemente debe ser mostrado, y entonces la experiencia de la profundidad en la pintura deja de ser una comprensión verbal para convertirse en una visión real. ¿Qué debemos hacer, entonces, de la venerable tradición de los ejercicios mediativos del hinduismo, el budismo, el taoísmo Xian y el sufismo islámico, que convierten a la conciencia cósmica y a los poderes sobrenaturales en su meta aparente? Si retrocedemos hasta los primeros escritos Chean de la dinastía Tean,
más 618 a más 906, recordando que el Chean era una fusión del taoísmo y el budismo, no se puede sostener, según creo, otra tesis más que la de que los primeros maestros Chean, como Zheng Te-Sean, Huineng, Zenhui, Ma Tsu, e incluso Lin Chi, no solo no hicieron hincapié en los ejercicios mediativos, sino que a menudo los descartaron por inoportunos. Todo el énfasis fue colocado sobre la comprensión intuitiva inmediata resultante de la indicación directa, Chi-Chi, por parte del maestro en entrevistas de preguntas y respuestas, denominadas venta, por medio de las cuales quien habría penetrado la verdad de las cosas la manifestaba, simplemente, a quien no la habría ahondado, frecuentemente mediante formas no verbales, mediante la demostración más que por la explicación. Fue por esta razón que Huineng, el sexto patriarca del budismo Chean, M+713, denominó su método la escuela repentina, actualmente ridiculizada por el budismo criptoprotestante al aplicarle el nombre de Zen instantáneo, como café instantáneo, como si el valor de una inspiración o intuición pudiera ser juzgado desde la mera pauta cuantitativa del tiempo y la energía empleados en su preparación. ¿Cuánto tiempo le lleva a un niño saber que el fuego es caliente? Por otra parte, quienes entienden el Tao se deleitan, como los gatos, simplemente sentándose y contemplando sin ningún propósito ni resultado mental. Pero cuando un gato se cansa de estar sentado, se levanta y da un paseo o persigue ratones. No se castiga a sí mismo ni compite con otros gatos en una prueba de resistencia para comprobar cuánto tiempo puede permanecer inmóvil, a menos que exista alguna razón real para quedarse inmóvil, como es, por ejemplo, el coger un pájaro. Los taoístas contemplativos se sentarán alegremente con yogis y cenistas tanto tiempo como sea razonable y cómodo, pero si la naturaleza nos dice que estamos empujando el río, nos levantaremos y haremos otra cosa, aunque sea irnos a dormir. Más que nada se trata, seguramente, de orgullo espiritual. Los taoístas no consideran la meditación como práctica, salvo en el sentido en el que un médico practica la medicina. No tienen motivo para someter o alterar el universo mediante la fuerza física o la fuerza de voluntad, ya que su habilidad consiste exclusivamente en acompañar el fluir de las cosas de un modo inteligente. La meditación o la contemplación, Quan, desarrolla esta inteligencia como un producto secundario, no como un objetivo directo. El objetivo o la virtud de la contemplación solo consiste en que, durante una larga noche, el sonido del agua dice lo que pienso. Su mente está libre de todo pensamiento. Su proceder es sereno y silencioso. Su frente reluce con sencillez. Es frío como el otoño y cálido como la primavera, porque su goce y su ira se suceden tan naturalmente como las 4 estaciones. No obstante, debe quedar claro que Wu Wei no es un capricho intencional, como cuando la gente se aparta de su camino para hacer algo fantástico e informal, siguiendo la convención tan servilmente como cualquier esquema, tomándola como su guía para hacer lo opuesto. Esta fue una común interpretación falsa del taoísmo y el Zen, cuando comenzaron a ser populares entre los jóvenes de Occidente. En realidad, los taoístas contemplativos se sientan para meditar, pero no lo hacen con el propósito egoísta de perfeccionarse a sí mismos, por el contrario, habiendo comprendido intuitivamente que no hay camino, excepto el camino de Tao, se internan en aquello a lo que las cosas no pueden escapar, Chuang Tzu 6, y meditan por el placer de la meditación, el fluir de la respiración, el canto de los gallos en la distancia, el murmullo del viento, la calma y todas esas cosas que los activistas militantes, tanto de Occidente como de Oriente, con su frenética intencionalidad, han aprendido a desdeñar. Este es el aspecto yin de la vida taoísta y, por lo tanto, no excluye, cuando es oportuno, el aspecto yang de deleitarse en la fuerza, de modo que la disciplina Tea y Chichuan del movimiento corporal, el fluir y el balanceo, es tan apreciada como sentarse a meditar.
El hecho de que Chuang Tzu señalara el camino intuitivo de comprender el Tao sin recurrir a la artificialidad de los ejercicios espirituales es puesto de relieve por su crítico, Cao-un, C300, un taoísta Xian que calificó el camino de Chuang Tzu como nada más que pura conversación, Che-ing-tean, o lo que sus equivalentes modernos deberían llamar mera intelectualización, o nada más que un viaje mental. Chuang Tzu escribió: dice que la vida y la muerte son exactamente lo mismo, califica el esfuerzo por conservar la vida como una difícil servidumbre y elogia la muerte como un descanso. Esta doctrina se encuentra separada por millones de millas de la de Shen, santos inmortales. Lo más cercano en la obra de Chuang Tzu al esbozo de un método para alcanzar el Tao viene reflejado en las palabras que pone en boca de una persona sabia, Nuchu, presumiblemente una mujer. Pu Liangyi poseía el genio de un sabio, pero no el Tao. Yo poseo el Tao, pero no el genio. Estas deben ser, seguramente, palabras de una mujer. Quise enseñárselo, para que realmente se convirtiera en un sabio. Enseñar el Tao de un sabio a un hombre que posea el genio parece una tarea sencilla. Pero no, tuve que explicárselo repetidas veces. Al cabo de 3 días comenzó a sentirse capaz de desdeñar todas las cuestiones mundanas, por ejemplo, la ansiedad sobre la posición de ganar y perder. Cuando hubo descuidado las cuestiones mundanas, continué explicándoselo. 7 días después, comenzó a sentirse capaz de desechar las cosas externas como entidades separadas. Cuando desechó todas las cosas externas, continué explicándoselo. Después de 9 días, comenzó a sentirse capaz de desechar su propia existencia, como ego. Cuando desechó su propia existencia, se iluminó. Iluminándose, fue capaz de alcanzar la visión del Uno. Alcanzando la visión del Uno, fue capaz, entonces, de superar la distinción entre pasado y presente. Cuando superó la distinción entre pasado y presente, fue capaz de ingresar en el reino en el que la vida y la muerte no existen. Luego, para él, la destrucción de la vida no significa la muerte, ni la prolongación de la vida un agregado a la duración de su existencia. Él recibía cualquier cosa, no aprendía nada. Para él, todo se destruía, todo se construía. Esto es lo que se llama sosiego en la perturbación. El sosiego en la perturbación significa perfección. En la obra de Lietzo existe un pasaje análogo en el que, sin embargo, los días se multiplican en años y el maestro no aparece en absoluto, y donde se nos explica cómo aprendió a cabalgar en el viento o, como diríamos nosotros, a caminar por el aire. Al cabo de 7 años hubo otro cambio. Dejé que mi mente lo reflejara, pero ya no se ocupó de fijar lo correcto y lo incorrecto. Dejé que mis labios pronunciaran lo que querían, pero ya no hablaron de ganancia y pérdida. Al cabo de 9 años mi mente dio rienda suelta a sus reflexiones, mi boca dio paso a su discurso. Entre lo correcto y lo incorrecto, la ganancia y la pérdida, no hizo distinción, tampoco entre tocarme a mí o a otros. Lo interno y lo externo se fundieron en la unidad. Después de eso tampoco hubo diferencia entre ojo y oído, oído y nariz, nariz y boca, todos eran lo mismo. Mi mente estaba congelada, mi cuerpo en disolución, mi carne y mis huesos, mezclados. Yo era totalmente inconsciente de sobre qué se apoyaba mi cuerpo o de lo que había bajo mis pies. Fui llevado a uno y otro lado en el viento, como paja seca u hojas cayendo de un árbol. En realidad, no sabía si el viento cabalgaba sobre mí o si yo cabalgaba sobre el viento. Estos pasajes sugieren que Wu Wei es casi un estado nebuloso de la conciencia, flotante, de modo que el mundo físico carece de la dura realidad normalmente presente en el sentido común. Una vez yo, Chuang Chou, soñé que era una mariposa que volaba, gozando de sí misma. No sabía que Chuang Chou era esta. Repentinamente, desperté y volví a ser realmente Chuang Chou. Pero no sé si era yo soñando que era una mariposa, o si era una mariposa soñando que era Chuang Chou. Y otra vez. ¿Cómo sé que el amor a la vida no es una ilusión?
¿Cómo sé que quien teme a la muerte no se asemeja al hombre que se alejó de su hogar cuando joven y, por lo tanto, no tiene intención de regresar? ¿Cómo sé que el muerto no se arrepentirá de su anterior anhelo de vida? Quienes por la noche sueñan con un festín, a la mañana siguiente deben llorar y lamentarse. Quienes sueñan que lloran y se lamentan, a la mañana siguiente deben salir a cazar. Cuando sueñan, no saben que están soñando. En su sueño, incluso deben interpretar el sueño. Solo cuando están despiertos empiezan a saber que soñaban. Luego viene el gran despertar, y entonces descubrimos que la vida misma es un gran sueño. Los tontos piensan todo el tiempo que están despiertos, que saben. Con sutiles discriminaciones establecen distinciones entre príncipes y lacayos. ¡Qué estúpidos! Confucio y tú estáis en un sueño. Cuando digo que estáis en un sueño, yo también estoy en un sueño. La idea de que el mundo es un ensueño, que aparece reflejada también en el hinduismo y el budismo, proviene principalmente de su transitoriedad más que de especulaciones sobre el conocimiento y la verdad, la epistemología y la ontología, aunque estos conceptos se introducen después. Especialmente a medida que uno envejece, se toma aún más obvio que las cosas no poseen sustancia, ya que el tiempo parece transcurrir más rápidamente, de tal modo que uno toma conciencia de la liquidez de los sólidos. Las personas y las cosas se vuelven semejantes a luces y ondas en la superficie del agua. Podemos hacer películas a un ritmo acelerado sobre el crecimiento de plantas y flores en las que éstas parecen ir y venir como si de gestos de la tierra se tratara. Si pudiéramos filmar del mismo modo civilizaciones y ciudades, montañas y estrellas, las veríamos como cristales de hielo formándose y derritiéndose como chispas en una chimenea. Cuanto más rápido es el tempo, más nos parece que estábamos observando, no tanto una sucesión de cosas, como el movimiento y los cambios de una cosa, al igual que nos ocurre cuando observamos las olas en el océano o los movimientos de un bailarín. De modo similar, lo que a través del microscopio no parece ser más que una masa informe de protuberancias plásticas erizadas de espinas es, para el ojo desnudo, la piel de una muchacha. Simplificando podemos decir que el misticismo es la percepción de una cosa haciendo todas las cosas. Los taoístas lo expresan más sutilmente, de tal manera que, hacer, no se entiende como una cosa, el Tao, que fuerza y se impone a las otras. Hablando en general, las filosofías modernas de Occidente no son partidarias de esta visión nebulosa de las cosas, quizás debido al sentimiento de que si somos sueños no somos importantes, y si no somos importantes, no hay necesidad de tenerse un respeto mutuo. Todos hemos digerido el cliché de que en China la vida humana es barata. Naturalmente, porque hay muchas vidas humanas, y nosotros mismos nos estamos volviendo insensibles a medida que las poblaciones se multiplican y los medios de la información nos acostumbran a las estadísticas de matanzas masivas. De todas formas, nadie ha demostrado que exista necesariamente una relación entre las visiones metafísicas de la gente o sus creencias religiosas y su comportamiento moral. Las personas que son importantes pueden convertirse en demasiado importantes, hasta el punto de que es difícil librarse de ellas. Baste recordar que las torturas y las quemas llevadas a cabo por la Santa Inquisición fueron cometidas bajo una profunda preocupación por el destino de las almas inmortales de los herejes. A menudo parece que el dolor es nuestra medida de la realidad, porque no tengo noticias de que exista dolor físico en los sueños, a no ser por alguna razón fisiológica real. Un chiste común dice que los que creen en la no realidad de la materia tienen dificultades para convencer a cualquiera de la no realidad del dolor. Hubo en Deal un defensor de la fe, que dijo, aunque el dolor no es real. Cuando la punta de un alfiler penetra en mi piel, me disgusta lo que imagino sentir. Sin embargo, el cuerpo humano contiene tanto espacio vacío que sus elementos ponderables podrían ser reducidos al tamaño de la punta de un alfiler, puesto que su solidez aparente es una ilusión que surge del veloz movimiento de sus componentes atómicos, al igual que cuando el volante de un torno parece convertirse en un disco impenetrable. Quizás el dolor es una forma de
condicionamiento, ya que sabemos que el modelo de condicionamiento denominado hipnosis puede ser un extraordinario y selectivo anestésico. De todos modos, tratemos de imaginar un universo, un reino de la experiencia o un campo de conciencia carente de cualquier extremo que pueda ser llamado dolor o hipocondría. Aunque una persona afortunada puede pasar días, meses y años en las circunstancias más placenteras y cómodas, siempre existe una idea o un pensamiento en lo más recóndito de su mente de que el dolor en alguna forma es, cuando menos, posible. Sabe que éste acecha a la vuelta de la esquina y sabe que es afortunado porque a su alrededor están los que sufren. Toda experiencia, toda conciencia, parece ser un variado espectro de vibraciones dispuesto de modo tal que sus extremos, como yin y yang, deben marchar juntos en algún sentido. Si cortamos una barra imantada en mitades con el propósito de quitarle el polo norte, nos encontraremos con que cada mitad sigue teniendo polos norte y sur, como antes. Del mismo modo, sería verdaderamente difícil imaginar un universo sin la polaridad del placer y el dolor. En muchas sociedades hemos recorrido un largo camino para librarnos de monstruosidades tales como la tortura y, por medios medicinales, de los dolores de la enfermedad y la cirugía. Sin embargo, nuestros temores persisten y siempre existe, en el fondo, el espectro de la muerte. Por ello, si profundizamos en la naturaleza de los sentimientos, comenzaremos a comprender que no deseamos, y no podemos desear, un universo desprovisto de esta polaridad. En otras palabras, mientras deseamos esa experiencia llamada placer, implicamos, y así generamos, su opuesto. En consecuencia, los budistas y los taoístas hablan del sabio como de alguien que no tiene deseos, aunque ello no quiere decir que desaparezcan literalmente, sino que se refieren a él como a alguien cuyo goce y furia se suceden tan naturalmente como las 4 estaciones. Y aquí, en este punto, debe residir la clave del problema. ¿Es siquiera posible no desear? Tratar de liberarse del deseo es, seguramente, desear no desear. Cualquier proyecto para suprimir el deseo será obviamente contrario al espíritu de Wu Wei, e implica que yo soy alguna fuerza separada que tanto puede dominar el deseo como ser dominada por él. Wu Wei implica fluctuar con las experiencias y sentimientos tal como estos van y vienen, como le ocurre a una pelota en un torrente montañoso, ya que, en realidad, no hay pelota que pueda escapar a las circunvoluciones y serpenteos del torrente mismo. A esto se le llama fluir con el momento, aunque solo se da cuando existe la absoluta certeza de que no se puede hacer otra cosa, ya que no puede haber una experiencia si no es ahora. Este fluir ahora, nunc fluens, es el Tao mismo, y cuando esto empieza a estar claro, innumerables problemas se desvanecen. Mientras existe la noción de nosotros mismos como algo diferente del Tao, se plantea todo tipo de tensiones entre yo, por un lado, y las experiencias, por el otro. El no actuar, no forzar, Wei, acabará con esta tensión que surge de la dualidad del conocedor y lo conocido, en la misma medida en que uno no puede anular la noche. Solo el esclarecimiento o la comprensión intuitiva disiparán la oscuridad. Al igual que en el caso de la pelota en el torrente, no hay resistencia al ascenso cuando sucede el subir ahora y no hay resistencia al descenso cuando sucede el bajar ahora. Resistirse es marearse. Un borracho cae de un carro y, aunque sufre, no muere. Sus huesos son iguales a los de las otras personas, pero él sufre el accidente de un modo distinto. Su espíritu se encuentra en un estado de absoluta seguridad. Él no es consciente de viajar en el carro, tampoco es consciente de que cae de él. Los conceptos de vida, muerte y temor no pueden penetrar en su pecho, y consecuentemente no padece del contacto con las existencias objetivas. Si tal seguridad se logra con el vino, cuánta más garantizará la espontaneidad. Esta es una de las fascinantes exageraciones de Chuang Tzu, que él aclara en otros lugares como, por ejemplo, cuando distingue entre Wu Wei y mantenerse en el medio, en el camino central. Pero a mitad de camino entre lo valioso y lo no valioso, aunque parece existir un buen trecho, en realidad no lo hay, nunca escaparás a la aflicción.
Todo sería distinto, sin embargo, si escalaras el camino y su virtud y fueras flotando y errando, ni alabado ni condenado, ora un dragón, ora una serpiente, transformándote con los tiempos, nunca dispuesto a atarte a un solo curso. Ora arriba, ora abajo, encontrando la armonía acorde a tu medida, flotando y errando con el progenitor de las 10.000 cosas, tratando a las cosas como cosas, pero sin permitirles que te traten a ti como a una cosa, entonces, ¿cómo podrías meterte en un problema? Más adelante vuelve sobre el mismo tema. Reparad en lo que digo. En el caso del cuerpo, es mejor dejar que acompañe a las cosas. En el caso de las emociones, es mejor dejarlas ir a donde quieran. Acompañando las cosas, evita separarte de ellas. Dejando que las emociones vayan donde quieran, evitas la fatiga. Pero vale la pena insistir en el principio de que tú no puedes acompañar a las cosas a no ser que exista la comprensión de que, en realidad, no hay alternativa, ya que tú y las cosas sois el mismo proceso, el fluir ahora del Tao. El sentimiento de que existe una diferencia forma parte, también, de ese proceso. No hay nada que hacer con respecto a esto. No hay nada que no hacer con respecto a esto. Solo existe la corriente y sus infinitas circunvoluciones, olas, burbujas, rocío, remolinos y torbellinos, y tú eres eso. A uno le gustaría dejarlo todo aquí, pero un planteamiento de esta índole evoca, en muchas mentes, un tumulto de preguntas. En lugar de experimentar el fluir ahora, que lo aclararía todo, uno pretende toda clase de garantías preliminares de que resultará seguro y provechoso hacerlo así, con respecto a asegurarse de que esta comprensión opera como una filosofía de la vida. Por supuesto que opera así, y muy eficazmente, pero si uno la sigue por esa razón, no estará siguiéndola. Pero si existe la comprensión, el poder o virtud de te surge espontáneamente o, como dicen los cristianos, por gracia divina, a diferencia de por fuerza de voluntad. Al comprender que tú eres el Tao, automáticamente manifiesta su magia, pero la magia, como gracia, es algo que nadie debe pretender. Como dice Lao Tzu del Tao mismo, cuando las cosas buenas se cumplen, éste no las pretende ni las menciona. 5. Virtualidad. Del mismo modo que se dice que el Tao que puede ser descrito no es el Tao real, uno debe decir que virtud o virtualidad, en tanto que concepto o artilugio, no es el auténtico Te. Recordemos que el taoísmo se basa en el reconocimiento de que el mundo, tal como se lo describe, está incluido en, pero no es lo mismo que, el mundo tal como es. En tanto que modo de contemplación, implica el tomar conciencia de la vida sin pensar en ella, aplicándolo incluso mientras uno está pensando para impedir así que los pensamientos se confundan con la naturaleza. Esto suena a contradicción hasta que uno lo ha experimentado, siguiendo las sugerencias que aparecen al final del segundo capítulo. Te es la realización o expresión del Tao en la vida real, pero no significa virtud en el sentido de rectitud moral. Es, más bien, como cuando hablamos de las virtudes curativas de una planta y tiene la connotación de poder o incluso de magia, cuando ésta viene referida a los acontecimientos maravillosos y felices que ocurren de una manera espontánea. En términos teístas, te es lo que ocurre, por la gracia de Dios, a diferencia de los esfuerzos humanos, aunque sin la implicación de ninguna intervención sobrenatural en el curso de la naturaleza. Podemos llamarlo virtualidad en el sentido que William Caxton le dio a la palabra, para dar a entender la posesión de fuerza o poder, o en el sentido de las palabras de Sir Thomas Browne, cuando dice, en un grano de cereal yace en estado latente la virtualidad de muchos otros y de ahí, a veces, provienen centenares de espigas. Así, Te ya está presente en el milagroso goce de las plantas, en la formación de los ojos y oídos, en la circulación de la sangre y en la disposición de los nervios en forma de red, puesto que todo esto ocurre sin una dirección consciente. Las culturas que limitan la definición de uno mismo a la facultad de la atención consciente atribuyen, en consecuencia, estas obras a un Dios externo, a un mecanismo inconsciente, Dei ex machina.
Pero para los taoístas, te implica algo más que nuestro común funcionamiento natural, aun cuando la mente común, Hsien, es el Tao. Te también es la poco común y, por lo tanto, notable naturalidad desinteresada y no codificada en el manejo de las cuestiones sociales y políticas, lo que John Lilly denomina control coincidente. El hombre de virtud superior, no considera su virtud, luego tiene virtud. El hombre de virtud inferior cuida su virtud. Luego carece de virtud. El hombre de virtud superior jamás actúa. Sin embargo, nada queda por realizar. El hombre de virtud inferior actúa. Sin embargo, deja sin realizar todas las cosas. Pero frecuentemente te pasa inadvertida a causa de su aparente carácter común, como si implicara una suerte de camuflaje espiritual o anonimato, como el colorido protector no intencional de un pájaro o una mariposa nocturna. La suprema perfección parece imperfecta. Sin embargo, su utilidad perdurará sin deteriorarse. La suprema plenitud parece vacía. Sin embargo, su utilidad no puede agotarse. La suprema rectitud parece tortuosa. La suprema habilidad parece torpeza. La suprema elocuencia parece tartamudeo. Y también, el mejor militar no es marcial. El mejor guerrero no es violento. El mejor conquistador no combate. El mejor dirigente se mantiene debajo de sus hombres. De cualquier manera, esta reacción no es producto de una modestia deliberada, ni un castigo autoimpuesto, ni una muestra de humildad fingida en presencia de eso que es más grande o superior a nosotros mismos. Se asemeja más al inocente sentido práctico de un gato, aunque, sabiendo, en el sentido de que el sabio es totalmente consciente de las artificialidades del mundo de los hombres. Uno podría decir que te es la virtud natural, basada en sentimientos internos, a diferencia de la virtud artificial, que se basa en seguir las reglas estipuladas, pero no crea esto una distinción artificial entre lo natural y lo artificial. Quizás semejante distinción no existe en esencia, ya que el Tao es aquello a lo que nada puede escapar. Pero quienes no comprenden esto tratan de armonizar con el Tao, intentando enunciar los principios de la naturaleza en palabras, para luego respetarlos como si se trata de leyes. Así, Lao Tzu continúa en su capítulo sobre Te. Aun, la mejor voluntad del mundo, Yen. Cuando es forzada, no logra nada. La mayor rectitud, cuando es forzada, parece confusa. La mejor conducta, cuando es forzada, no resulta correcta. Y así, como siempre, el mero trabajo ritual es empleado para hacer respetar la ley. Así pues, Te es el milagro natural de quien parece haber nacido para ser sabio y humano, comparable a lo que llamamos ejemplares perfectos, de flores, árboles o mariposas, aunque a veces nuestras nociones de lo que es un ejemplar perfecto son demasiado formales. Por ello, Chuang Tzu exagera con respecto a la extraordinaria virtud de ser jorobado, y prosigue sugiriendo que tener una mente extraña debe ser más ventajoso que tener un cuerpo extraño. Compara la joroba con un enorme árbol que ha llegado a la vejez gracias a la virtud de ser inútil a los propósitos de los hombres, porque sus hojas no son comestibles y sus ramas son retorcidas y porosas. Generalmente, los humanos saludables y honrados son reclutados como soldados, y los árboles derechos y fuertes son derribados para utilizar su madera. Por este motivo, el sabio anda por la vida con una perfecta apariencia de imperfección, tal como la que vemos en los nudosos pinos y en las escabrosas colinas de las pinturas chinas. Muchos pasajes de la literatura taoísta explican la noción de Te en función de diversas habilidades, la del carpintero, el carnicero, el carretero, el barquero, etc. Che Hui, el artesano, podía trazar mejores círculos con sus manos que con los compases. Sus dedos parecían adecuarse tan naturalmente a la cosa de la que se ocupaba, que le resultaba innecesario fijar la atención. Sus facultades mentales, una vez alcanzada la unidad, no oponían resistencia. Los que no alcanzan la perfección sin la ayuda del arco, la regla, el compás o la escuadra, dañan la natural constitución de las cosas.
Los que necesitan cuerdas para atar y cola para adherir, impiden las funciones naturales de las cosas. Y quienes pretenden satisfacer la mente del hombre alborotando con ceremonias y música, y predicando la caridad y los deberes hacia el prójimo, destruyen así la naturaleza intrínseca de las cosas, ya que existe en las cosas tal naturaleza intrínseca. En este sentido, las cosas que son curvadas no necesitan arcos, las cosas que son rectas no necesitan reglas, las cosas que son redondas no necesitan compases, las cosas que son rectangulares no necesitan escuadras, las cosas pegadas no necesitan cola, las cosas que se mantienen unidas no necesitan cuerdas. En este sentido, los carpinteros japoneses de la vieja escuela no utilizan planos y lo juzgan todo a ojo, uniendo maravillosas piezas de ebanistería sin clavos ni cola. Pero el arte se está perdiendo, debido a que sus hijos, que comenzarían a estudiar el arte por lo menos a los 7 años de edad, están obligados, en cambio, a asistir a la escuela para familiarizarse con las formalidades burocráticas y los negocios. Ing, el carpintero jefe, estaba tallando madera para hacer un soporte del que colgarían instrumentos musicales. Cuando concluyó, quienes vieron el trabajo pensaron que semejante ejecución era una creación sobrenatural. Y el príncipe de Lu le preguntó, ¿cuál es el misterio que encierra tu arte? No hay misterio, excelencia, replicó Ing, y, sin embargo, algo hay. Cuando estoy a punto de hacer semejante soporte, me cuido de no disminuir mi poder vital. Primero reduzco mi mente al reposo absoluto. Tras permanecer 3 días en este estado, me olvido de cualquier recompensa. 5 días más y me olvido de cualquier fama. Otros 7 días y me vuelvo inconsciente de mis 4 miembros y de mi estructura física. Luego, sin pensar en el palacio, mi habilidad se concentra y todos los elementos perturbadores del exterior se desvanecen. Me interno en alguna selva montañosa. Busco un árbol adecuado. Este presenta la forma requerida, que más tarde es trabajada. Imagino el soporte y luego me pongo a trabajar. De lo contrario, no hay nada. Aplico mi propia capacidad natural en relación con la de la madera. Lo que parecía ser una ejecución sobrenatural se debe únicamente a esto. Recordando que Chuang-Tzu pone sus propias palabras en boca de Confucio, examinemos estas que expresan la habilidad del barquero. Ye Yuan le dijo a Confucio, cuando crucé el Yangtze, el barquero gobernaba su embarcación con maravillosa destreza. Le pregunté si se podía aprender a conducir un bote. Se puede, me respondió. La manera de hacerlo de aquellos que saben cómo mantenerte a flote es más probable que te hunda. Reman como si el bote no estuviera allí. Le pregunté qué significaba esto, pero no me lo quiso decir. ¿Puedo preguntarte su significado? Significa, replicó Confucio, que aquel hombre se olvida del agua que le rodea. Considera el agua igual que si fuera tierra seca. Piensa que un contratiempo es como un vulgar accidente de carreta. Y si un hombre solo puede ser impermeable a contratiempos y accidentes en general, ¿a dónde será capaz de ir cómodamente? Pero el experto no siempre puede explicar el secreto de su arte, e incluso cuando lo explica, como en los escritos de Chuang-Tzu, la explicación siempre es algo evasiva. Observemos, a continuación, las palabras del carretero. Al construir una rueda, si trabajas lentamente, no lograrás que sea consistente. Si trabajas demasiado rápido, los rayos no encajarán. No debes ir demasiado despacio ni demasiado aprisa. Debe existir coordinación entre la mente y la mano. Las palabras no pueden explicar lo que es, pero existe cierto arte misterioso en ello. No puedo enseñárselo a mi hijo, ni él puede aprenderlo de mí. En consecuencia, a pesar de mis 70 años de edad, aún continúo construyendo ruedas. Pero existe la irresistible tentación por descubrir el cómo, que consiste en aprender el secreto por un método lineal, paso a paso, o en expresarlo en palabras. ¿Cómo es posible que la gente pida que se le explique, por ejemplo, cómo se baila, en lugar de observar, simplemente, y hacerlo? ¿Por qué una instrucción formal para enseñar algo tan natural como nadar?
¿Por qué los seres humanos tienen que leer libros para entender la copulación? Las mitologías de muchas culturas contienen, en modos variables, el tema de que el hombre ha perdido el estado de gracia y ha tenido que reemplazarlo por la tecnología. Cuando en Gran Tao se perdió, surgieron las ideas de humanidad, piedad y justicia. Cuando el conocimiento y el talento desaparecieron, surgieron los grandes hipócritas. Cuando las relaciones familiares dejaron de ser armoniosas, se empezó a hablar de amor filial y de amor paterno. Cuando las naciones acusaron el mal gobierno, el desorden y la confusión, se inculcó el amor a la patria. La organización de los organismos físicos es aún más compleja que la de cualquier corporación comercial, pero esta opera con un mínimo de control consciente. Los circuitos del cerebro y los nervios son más sutiles que cualquier sistema de computadora y apenas sabemos cómo los desarrollamos. Pero cuando la historia comenzó, nos pusimos ropas, cogimos herramientas y aprendimos a hablar y a pensar. Según palabras de Lancelot White, el pensamiento nace del fracaso. Cuando los actos son satisfactorios, no hay residuo que llame la atención. Pensar es reconocer una falta de adaptación que debemos detenernos a considerar. Solo cuando el organismo humano deja de responder adecuadamente a su situación, aparece el material para el proceso del pensamiento y cuanto más grande el fracaso, más penetrantes se vuelven. Confucio es el primer ejemplo claro de un hombre preso en esta situación. En lo que se refiere a la desintegración de la primitiva civilización china, procuró restablecer el orden confiando en el poder de las ideas para organizar la conducta. Era consciente de lo que intentaba hacer, la sociedad debía ser corregida llamando a cada cosa por su nombre correcto o, como él mismo dijo, mediante la rectificación de nombres, Chengmin. Los taoístas consideraron la rectificación de nombres como un círculo vicioso, puesto que, siendo así, ¿con qué nombres deben definirse los nombres correctos? El control consciente de la vida parece implicamos en redes de complejidad cada vez más desconcertantes de modo que, a pesar de su éxito inicial, la técnica crea más problemas de los que resuelve. El fracaso del que nace el pensamiento expresa, naturalmente, el fracaso de la supervivencia. Los taoístas contemplativos, al rechazar la búsqueda de la inmortalidad, estaban seguramente interesados en vivir el término natural de vida de cada uno, motivo por el cual Chuang Tzu hacía el elogio de la joroba y del árbol inútil. Pero también afirman que las probabilidades de supervivencia son mejores cuando no existe ansiedad por sobrevivir, y que el poder más grande, es accesible para aquellos que no buscan el poder ni utilizan la fuerza. Experimentar ansiedad por sobrevivir es desgastarse, y buscar el poder y emplear la fuerza es poner en tensión el propio sistema. Uno se siente más protegido flotando sin esfuerzo, lo que en la doctrina de Jesús se traduce en no angustiarse por el mañana, y en el principio de acción del Bhagavad Gita de no preocuparse por los resultados, niskama karma. Este tema se repite a lo largo de la literatura espiritual del mundo, lo alcanzarás si no lo deseas, por ejemplo, una carencia, y al que tiene, le será dado. Para quienes sienten que no poseen, esta es una paradoja exasperante. Si en lo más profundo de ti mismo deseas desesperadamente sobrevivir y tener el control de las cosas, no puedes sinceramente adoptar la actitud de no preocuparte por ello. Sin embargo, seguramente, tratar de reprimir la preocupación es también un esfuerzo por ejercer control y, en el espíritu de Wu Wei, debes permitirte la libertad de preocuparte, de dejar que la mente piense lo que quiera pensar, Lietzu. Pero, debes permitirte, es solo un modo de decir, una invención gramatical, ya que, para concretar, eres, al menos, todo lo que experimentas y tu mente o conciencia es idéntica a lo que llamamos espacio, todo el espacio. Si alguien te decapita, esto, y todo el terror que implica, es lo que te estás haciendo a ti mismo. La inconsciencia total que, sigue, es la intensa equivalencia negativa de la intensa sensación positiva de estar vivo y ser real, el aspecto yin de yang. La perspectiva, y el recuerdo, de una muerte real, la aniquilación total, es lo que da energía e importancia a la vida.
Como en el símbolo yin-yang de la doble hélice, ambos son pulsos alternantes de esa eterna serie de sorpresas llamada uno mismo, en la que el olvido es tan necesario como el recuerdo. Así, Chuang Tzu escribe sobre la muerte de Lao Tzu. El maestro vino porque era el momento. Se marchó porque siguió el fluir natural. Contento con el momento y deseoso de seguir el fluir, luego no habrá lugar para el pesar ni para el goce. Antiguamente, esto se llamaba libertad de toda atadura. La madera se consume pero el fuego arde y no sabemos cuándo terminará. El taoísmo Xian, con sus prácticas yogas y alquímicas para alcanzar la inmortalidad o, al menos, la longevidad, era, por lo tanto, casi la antítesis de las enseñanzas de Lao Tzu y Chuang Tzu. Tales prácticas ya debían existir en la época de Chuang Tzu porque éste las ridiculiza. Exhalar e inhalar, echar el viejo aliento y tomar el nuevo, estirarse como un oso y extenderse como un pájaro, solo preocupado por la longevidad, todo esto es el Tao provocado, Tao Yin, practicado por los higienistas que esperan vivir tanto tiempo como PNTSU. Algo comparable es la diferencia existente en el budismo entre el camino de la sabiduría, prajna, y el camino del poder, sti. La comprensión intuitiva puede o no darle a uno poderes sobrenaturales que funcionan hasta el punto de que no son enérgicamente deseados ni reclamados, ya que los verdaderamente despiertos saben que su sti real es todo lo que sucede en el universo. Por otra parte, sti, como, por ejemplo, la telepatía y la clarividencia, debe ser cultivado mediante disciplinas especiales, del mismo modo que los ejercicios son utilizados al servicio de la higiene física. Pero por mucho que se sigan, tales disciplinas no conducen a prajna, sino que tienden más bien a obstruirlo, alentando el tipo de egocentrismo que a menudo se observa en los grandes deportistas y actores. Así, Chuang Tzu censura a Apolo por su excesiva habilidad para adiestrar caballos. Los caballos viven en tierra seca, comen hierba y beben agua. Cuando están contentos, se frotan los pescuezos entre sí. Cuando están enojados, se vuelven y patean a los otros en la parte de atrás de las patas. Hasta aquí, solo los mueven sus tendencias naturales. Pero con las bridas y el freno y una placa de metal en sus frentes, aprenden a echar miradas maliciosas, a volver la cabeza para morder, a resistir, a quitar un bocado de la boca o a colocarse en ella las bridas. Y así, sus naturalezas se corrompen, esa es la falla de Apolo. Para combinar los términos taoísta y budista, debemos decir que te es la virtualidad, el privilegio de vivir que proviene naturalmente de prajna, la comprensión intuitiva de ser uno con el Tao. Te no debe ser confundido con sti tal como lo aplica la gimnasia psicofísica. De todas formas, el siguiente pasaje de Chuang Tzu es frecuentemente citado por los taoístas Qian para el desarrollo de poderes milagrosos. El que entiende el camino, Tao, tiene la certeza de dominar los principios básicos. El que domina los principios básicos tiene la certeza de saber cómo relacionarse con las circunstancias. Y el que sabe cómo jugar con las circunstancias, no permitirá que las cosas le dañen. Cuando un hombre posee la virtud perfecta, el fuego no puede quemarle, el agua no puede ahogarle, el frío y el calor no pueden afligirle, los pájaros y las bestias no pueden lastimarle. Pero continúa diciendo: no digo que él se burle de las cosas. Quiero decir que distingue entre seguridad y peligro, se contenta con la suerte y la desgracia, y es precavido en sus idas y venidas. Por lo tanto, nada puede dañarle. En otras palabras, el hecho de ser libre del daño se debe, no a la magia, sino a la prudencia inteligente. Aunque poseía la fama de ser capaz de cabalgar en el viento, Lietzu cita a Yang Chu, con aparente aprobación, en un pasaje que parece ir aún más allá que Chuang Tzu en el elogio de tomarse la vida sosegadamente. Dejad que el oído oiga lo que quiere oír, que el ojo vea lo que quiere ver, que la nariz huela lo que quiere oler, que la boca diga lo que quiere decir, dejad que el cuerpo goce de toda la comodidad que anhela y que la mente actúe como quiera. Lo que el oído quiere oír es la música, y privarlo de ella es anular el sentido del oído. Lo que el ojo quiere ver es la belleza carnal,
y privarlo de ella es anular el sentido de la vista. Lo que la nariz anhela es tener cerca las plantas fragantes cornejo, hilán, orquídeas, y si no puede tenerlas, el sentido del olfato queda anulado. Lo que la boca desea es hablar de lo que es verdadero y de lo que es falso, y si no puede expresarlo, se anula el conocimiento. Lo que el cuerpo desea para su comodidad es la calidez y la buena comida. Obstaculizar su deseo significa anular lo que es natural y esencial al hombre. Lo que la mente quiere es libertad para errar por donde le plazca, y si no tiene esta libertad, la naturaleza del hombre se ve anulada y obstaculizada. Los tiranos y los opresores nos anulan en cada uno de estos modos. Destituyámoslos y aguardemos dichosamente a que venga la muerte. Pero es fácil interpretar mal este pasaje si no se lee teniendo presente la idea de Chuang Tzu de ayuno del corazón, mente, Hsien Chai. Sus palabras vuelven a aparecer en boca de Confucio, hablándole a alguien que ha practicado el ayuno corriente o religioso, no sirviéndole de nada. Estás tratando de ser una unidad en ti mismo, de modo que no escuchas con tus oídos sino con tu corazón, mente, no piensas con tu mente sino con tu espíritu, Chei, deja de oír con tus oídos y de pensar con tu mente. Entonces el espíritu se convierte en un vacío que lo abarca todo, y solo el Tao incluye el vacío. Este vacío es el ayuno del corazón, mente. Para comprender esto debemos volver a la filosofía taoísta que habla del orden natural y del gobierno político. El Tao ama y alimenta todas las cosas, pero no ejerce dominio sobre ellas. Así, del mismo modo, el gobierno del cuerpo y de la psique no debe ser egocéntrico. Se debe permitir a los sentidos, sentimientos y pensamientos que sean espontáneos, Suhan, en la confianza de que se ordenarán a sí mismos armoniosamente. Tratar de controlar la mente de un modo violento es como tratar de aplastar las olas con una tabla, de lo que solo resulta una mayor perturbación. Como han dicho algunos de nuestros terapeutas, dejad en paz a vuestra mente, que es seguramente lo que Chuang Tzu quiere expresar con dejarla ayunar. Así, trata de ser una unidad en ti mismo, debe entenderse como trata de someter tu organismo a un gobierno autocrático. Encontramos un claro paralelo en la psicología del yoga hindú, como cuando se dice en el Gita. El hombre que está unido a lo divino y conoce la verdad, piensa, no hago nada en absoluto, porque sostiene que al ver, oír, tocar, oler, saborear, caminar, dormir, respirar, al hablar, emitir, abarcar, abrir y cerrar los ojos, solo los sentidos están ocupados con los objetos de los sentidos. En muchas culturas las personas están educadas para desconfiar de su propio organismo y, desde niños, se les enseña a controlar sus pensamientos, sus emociones y deseos mediante esfuerzos musculares tales como apretar los dientes o los puños, fruncir el ceño para concentrar la atención, rascarse la cabeza para pensar, fijar la vista para mirar, contener el aliento u oprimir el diafragma o el recto para inhibir las emociones. Estos esfuerzos son en gran medida inútiles porque el sistema nervioso no es un circuito muscular sino eléctrico, y uno no emplea un martillo para sintonizar una radio. Quienes educan a los niños de este modo son, simplemente, personas poco inteligentes que piensan que la fuerza puede lograr algo. Me recuerdan la historia de un tejano mascador de tabaco que ató un gatito a su Cadillac averiado. Cuando los que le observaban le dijeron que lo que hacía era absurdo, él respondió, vosotros pensaréis que sí, pero me traje un látigo. El organismo humano posee el mismo tipo de inteligencia innata que los ecosistemas de la naturaleza y la sabiduría de los nervios y los sentidos debe observarse con paciencia y respeto. Esta es la razón, como señala Joseph Needham, por la que los taoístas contribuyeron a la ciencia china mucho más que los confucianos, ya que mientras los últimos tenían las narices sumergidas en los libros y estaban únicamente interesados en seguir las reglas, los primeros observaban la naturaleza. La literatura taoísta abunda en comentarios sobre la conducta de animales, insectos, reptiles, plantas, el viento, el agua y los cuerpos celestes, mientras que la literatura confuciana está preocupada casi exclusivamente por las relaciones sociales y políticas. Joseph Needham continúa mostrando,
al trazar un paralelo con Occidente, que el misticismo y el empirismo coinciden en su oposición al escolasticismo, se basan en el mundo no lineal de la experiencia más que en el mundo lineal del discurso. Lo importante para el místico no es la creencia en la doctrina correcta, sino el logro de la verdadera experiencia, mientras que los teólogos escolásticos no observaban a través del telescopio de Galileo, pues consideraban que ya conocían, desde la Biblia, el orden de los cielos. Tanto los científicos como los místicos realizan experimentos en los que lo que ha sido escrito siempre se encuentra subordinado a la observación de lo que es. Los confucianos, junto con los hebreos, los islámicos y los católicos escolásticos, al igual que los fundamentalistas protestantes, son como turistas que examinan guías y mapas en lugar de andar libremente y contemplar el paisaje. El lenguaje y la escritura son indudablemente maravillosos, pero precisamente por esta razón poseen una cualidad hipnótica y fascinante que puede conducir al abandono de la naturaleza misma hasta que se convierten en algo demasiado bueno. Así, cuando la regla de la ley se absolutiza y todo se realiza según la ley o los ordenadores, la gente grita desesperada pidiendo la intervención de un ser humano razonable. Por este motivo, no hay reglas para té, y por eso no pueden existir textos para instruir a jueces y abogados en la equidad y el juego limpio. Uno tiene que sentirlo, del mismo modo que el carrero de Chuang Tzu sentía cómo fabricar ruedas pero no podía expresarlo en palabras. Esto mismo se aplica a la música, la pintura y la gastronomía, porque, como dijo Lao Tzu, los 5 colores ciegan los ojos del hombre. Los 5 tonos ensordecen los oídos. Los 5 sabores arruinan el paladar. Por supuesto, él se refiere a las reglas formales y clasificaciones de estas artes, al decir que si piensas que solo hay 5 colores, debes estar ciego, y debes estar sordo si piensas que toda la música debe escribirse de acuerdo con la escala pentatónica. Esta es la razón por la que las escuelas de estas diversas artes producen pocos genios, y el motivo por el cual el genio, la persona de té, siempre supera las reglas, no a causa de un espíritu estrepitoso y antisocial, con una intención hostil, sino porque la fuente del trabajo creativo es un cuestionamiento inteligente de las reglas. Los taoístas primitivos, en consecuencia, estaban cuestionando la validez del chino normal y el sentido común, generalmente confuciano. Así, en el Occidente moderno como también en la China comunista y en el Japón industrial, los taoístas estarán planteándose difíciles preguntas referentes a los supuestos básicos de la buena vida. ¿Es algo tan bueno seguir viviendo durante tanto tiempo? ¿Cómo morirías mejor, con un quejido prolongado o con un glorioso golpe violento? ¿Te gustaría realmente alcanzar una posición de poder, tal como la presidencia de los Estados Unidos, o la de una gran corporación, en la que debes tomar decisiones importantes casi a cada instante y donde nunca estás separado del teléfono? ¿Y qué me dices de llegar a ser tan famoso que puedas ser reconocido vayas a donde vayas, y tan acaudalado que todos quieran robarte? ¿Y qué es lo bueno de un país en el que la mediocridad está organizada, en el que todos deben comer lo mismo, vestirse del mismo modo y habitar de la misma forma, ya que todos saben que la variedad es la sal de la vida? En su raíz, entonces, la idea de té es el poder ejercido sin emplear la fuerza y sin interferir indebidamente en el orden de las circunstancias que nos rodean. Internándose en la selva sin mover la hierba. Internándose en el agua sin originar una sola onda. Volviendo a la forma original del ideograma, té significa consentir la unidad del ojo y el corazón, mente. Esta es una percepción inteligente del curso de las cosas, así como los navegantes observaban las estrellas y el marino estudia las corrientes y los vientos. El relato de Tore Heyerdahl, Kon-Tiki, es un ejemplo perfecto de cómo opera té, y en él muestra cómo él y su tripulación derivaron en una balsa de madera desde Perú hasta las lejanas islas de los mares del sur, simplemente acompañando el proceso natural del océano. Sin embargo, esta inteligencia es algo más que un mero calcular y medir. También los considera, pero el genio de Heyerdahl residía en que él tenía una confianza básica en el sistema unificado de su propio organismo y el ecosistema del Pacífico y, en consecuencia, fue casi tan inteligente como un delfín.
gracias a la virtud contenida en su actitud, fue ayudado por acontecimientos que no había esperado conscientemente. En el agua, la madera se hinchó y unió los troncos de la balsa con mayor seguridad, y casi todas las mañanas aparecían en la cubierta peces voladores para el desayuno. En un sentido material y práctico, Heyerdahl y otros taoístas tuvieron éxito. Pero su éxito depende de una confianza y una falta de ansiedad autofrustrante que a su vez deriva de la comprensión de que en el curso de la naturaleza y al seguir la línea de la menor resistencia, nada puede andar mal. No creo que esta sea la misma actitud superficial de Pangloss, cuya sincera e irreflexiva opinión es la que de este es el mejor de todos los mundos posibles. De cualquier manera, decir que esto es mucho más difícil y sutil que aquello desalentará a los ingenuos y encantará a los arrogantes deportistas intelectuales que necesitan estar absolutamente seguros de que alcanzando la sabiduría han realizado algo extremadamente arduo. La superficialidad del Pangloss de Voltaire consiste en que es pura charla y no gritará voluntaria y desvergonzadamente al ser devorado por un tiburón. Seguramente gritará, pero al hacerlo sentirá que ha traicionado su filosofía, sin comprender que gritar y retorcerse es el modo natural de acompañar el dolor. El taoísmo no es una filosofía que consista en obligarse a conservar la calma y el decoro bajo cualquier circunstancia. La calma real y sorprendente de las personas como Lao Tzu proviene del hecho de que están preparadas y dispuestas, sin vergüenza, a hacer lo que surja naturalmente en cada circunstancia. El increíble resultado es que ellos son mucho más sociables y civilizados que aquellos que tratan de vivir rigurosamente de acuerdo con las leyes y las consignas establecidas. Una vez más, un nuevo comienzo. Hace 5 años, coincidiendo con la muerte de mi padre, mi esposa y yo nos sentimos muy agradecidos al saber que otra vida muy querida para nosotros crecía en el cuerpo de ella. Nuestro segundo hijo fue concebido poco tiempo después del fallecimiento de Alan. Durante mis primeros meses de aflicción, me sentí feliz al comprender que una nueva vida entrañaría e irradiaría la energía y el espíritu del Tao. El 20 de agosto de 1974, 9 meses después de la partida de Alan, tiempo suficiente para madurar, comencé a escribir estas páginas, al paso que compartía con mi esposa Susan las fatigas del parto. Yo estaba seguro de que, incluso esto, era lo que Alan quería expresar cuando se refería a diversión y sorpresas. Mientras alentaba a Susan para remontar las ondas de cada una de sus aceleradas contracciones, comenzamos a redescubrir el significado de la fatiga o el ejercicio del parto. Una mujer durante las fatigas del parto es una expresión muy extraña para describir la espontánea actividad muscular del útero cuando está preparado para expulsar el feto maduro. Por otra parte, la palabra trabajo puede ser perfectamente neutra cuando se la aplica a los no intelectuales. Los pueblos primitivos trabajan de forma espontánea en la caza y el pesca. Los agricultores trabajan para cultivar la tierra. Las campesinas sufren, sin más, las fatigas del parto, a menudo mientras trabajan en los campos. Solo nosotros, los intelectuales, encontramos engañoso el concepto de fatigas del parto. Mi padre fue el resultado de una rigurosa educación confuciana. Jamás habría festejado la idea de presenciar el nacimiento de ninguno de sus 7 hijos, aunque mi madre siempre ha mostrado con dignidad su preferencia de traer al mundo a sus hijos en su propia cama. Solo en una ocasión, durante la guerra, se vio obligada a someterse a la burocracia antiséptica de un hospital. Incluso entonces, cuando todo el personal médico desapareció a causa de un fuerte bombardeo, mi abuela hizo las veces de partera, confiando simplemente en su instintiva habilidad femenina. Cuando nació Lark, mi primera hija, compartí con Alan la revelación y la alegría que ello me supuso. Yo había vivido, tan cerca como pude, el proceso de dar a luz y de nacer. Me sentí estático y dancé toda la noche a la luz de la luna. Era profundamente consciente de la superficialidad y egocentrismo de mis diversos intentos artísticos. Tuve la absoluta certeza de que, por mucho que me esforzara, jamás podría superar tamaña experiencia trascendental.
Alan estaba encantado y me confesó que hasta que nació uno de sus nietos, se había mostrado poco dispuesto a vivir una aventura como aquella. Al igual que yo, había comprendido que todos sus años de lectura y de literatura sobre la unión cósmica, la entidad sexual y la naturaleza universal no podían igualar esa experiencia real. Fue verdaderamente un milagro ver y sentir el acontecer del pequeño universo contenido en el niño. Recordamos conjuntamente todas las historias taoístas de los artesanos que hablaban de la imposibilidad de transmitir su arte a las generaciones futuras. El verdadero conocimiento solo puede ser aprendido por medio del instinto y la experiencia real. Qué triste y ridículo resulta admitir que debemos ir a clase para aprender a respirar correctamente y tomar lecciones de habilidades tan naturales como nadar, bailar y hacer el amor. Durante mucho tiempo, viejos amigos recordaron a Alan Watts como un brillante joven erudito, severo, correcto y, por encima de todo, muy tímido. Durante su vida experimentó muchos cambios, su personalidad ligeramente insípida, ligeramente snob se fue transformando con la educación del terruño, de modo que cuando lo vi por primera vez, se sentía en gran medida identificado con su papel de gurú de niños florecientes. Fue criticado por sus colegas, especialmente por los académicos, por lo que ellos consideraban un brusco giro total al otro polo. Sentían envidia hacia él, ya que, obviamente, lo estaba pasando muy bien. A través de su enorme talento teatral y de su capacidad y gusto por el juego comunicativo, Alan fue capaz de desprenderse de muchas de sus inhibiciones victorianas y de crear para sí mismo y para los demás un curioso tipo de equilibrio que de algún modo lo corroboraba. Más tarde, dependió más de su necesidad externa de cumplir y de recibir apoyo por parte de su audiencia. Constantemente presionado por las demandas externas, era demasiado consciente de su éxito para detenerse y demasiado brillante para someterse a su propia naturaleza. Se convirtió en el ejemplo perfecto del hombre occidental víctima del mundo yang dominante. Reveló lo esencial de esta tragedia, compartida por la mayoría de los hombres en épocas de desequilibrio, al admitir, pero no me gusto cuando estoy sobrio, mientras se entregaba a otro trago de vodka en un momento en que sabía que no debía hacerlo. Cuando yo acababa de llegar a América, me sorprendió notar qué difícil era para la gente tocarse entre sí, y me asombró comprobar la poca disposición de los hombres a compartir el simple afecto. Alan no era una excepción. Nos gustamos inmediatamente, pero las pocas veces que lo recuerdo cariñoso y expresivo era, generalmente, después de haber estado bailando. Para bailar tan fácil y alegremente como lo hacíamos, a menudo eran necesarios unos pocos tragos liberadores. Siempre pude percibir la tensión que había en Alan y notar su esfuerzo constante por superar sus pesadas cargas intelectuales. El viaje de Alan a su propio oriente no fue un viaje fácil, porque él pertenecía a esa clase de hombres que se crean trampas a sí mismos con sus propias palabras y luego tenía que maniobrar para aceptarlas y rechazarlas. En el último pasaje de su autobiografía, In My Own Way, escribió, me he esforzado durante años como filósofo, pero expresado en palabras, todo resulta falso, en blanco y negro, sin color, cuando intentas restringir la vida, alcanzas la banalidad del nihilismo formal, desde el cual el universo se refleja como un relato contado por un idiota, lleno de sonido y furia, y que no significa nada. Pero convertirse en cenizas en la propia boca de uno, es el resultado de tratar de perseguir algo que solo puede venir a ti por sí mismo. Se encontraba él en el umbral de la renuncia a esa persecución, y ese algo había comenzado a alcanzarle por sí mismo. Encontré a Alan Watts después de haber pasado un año en China visitando a mi padre, tras haber vivido 14 años en América. De regreso a California, me sentí totalmente desorientado por mis múltiples identidades. Andaba precariamente sobre las dos orillas de mi escisión cultural. Alan reconfirmó mi creencia de que el equilibrio Oriente-Occidente siempre había existido dentro de mí, como una experiencia personal creciente. Reconocí en Alan una extraordinaria y maravillosa habilidad para ser tanto occidental como oriental. Cuando se lo permitía,
podía ser ambos al mismo tiempo, llenando el vacío en el seno de su propio aprendizaje y experiencia. A diferencia de tantos occidentales que intentan ser orientales renunciando a su propia cultura, Alan podía ser, simplemente, él mismo. Sabía que un gurú de ojos azules y piel sonrosada podía ser tan inescrutable como uno de ojos rasgados y piel amarilla. Para él, no había motivo para ser un extraño en Occidente ni en Oriente. Nos recordaba, con sus propios éxitos y fallos, cuán perfectamente natural es para todos nosotros el desequilibrio de la vida. Nos mostró cómo la filosofía oriental ha ido penetrando gradualmente todas las clases sociales de Occidente, mientras todos lamentan la desaparición del apacible Oriente bajo las crecientes demandas tecnológicas e industriales. Indudablemente, habrá más autopistas y contaminación en Oriente al tiempo que sus grandes maestros emigran uno por uno a las montañas y a retiros de Occidente. A menudo preparo a mis amigos y alumnos para el impacto que significará descubrir que el próximo chino que conozcan será muy versado en la jerga tecnológica, pero completamente ignorante del Tai Chi o del Tao. La mayoría de los amigos de semejante afinidad y espíritu con los que he compartido mis estudios sobre Oriente han sido occidentales. Una vieja parábola china cuenta cómo los dos caballos más veloces comenzaron una carrera con el sol a sus espaldas en el este y al llegar a la meta se encontraron, inevitablemente, frente al sol, en el oeste. Viaje a Oriente, de Germán S. y Viaje a Occidente, o El Rey Mono, de Wu Chien, comparten esencialmente el mismo tema. ¿Qué es Oriente y qué es Occidente? ¿Cómo dos palabras como Tao y Dao pueden convertirse en un equívoco y una paradoja cuando tienen el mismo sonido pero son tan distintas en esencia? En chino, Oriente-Occidente, como una expresión que relaciona dos palabras, significa una cosa, algo, y quizás nada, en absoluto. Fin. Recuerda suscribirte y dejarnos tus like y comentarios. Esto es, Tus Decretos. Hasta la próxima.